tardes a todos, gracias por unirse a este webinar. Hoy vamos a hablar del fondo Money Market, que es el último fondo que lanzamos, el más nuevo. Fue lanzado a principios de octubre. Yo voy a hablar de las características del fondo y luego Aileen va a hablar de las tasas y Agustín de los usos de los fondos. Empecemos. El fondo de Money Market, a ver, ahí pasa, ahí está. Es un fondo que es de mercado de dinero clásico. Invierte en el mercado local, tiene un horizonte de inversión de cortísimo plazo. El fondo tiene el objetivo de buscar un rendimiento diario y que sea estable en el valor de cuota. Invierte en activos de alta liquidez, de elevada liquidez, tratando de minimizar el riesgo y la volatilidad. O sea, la idea de este fondo es que sea muy estable en el tiempo, que rinda un valor cuota creciente a lo largo del tiempo y que sea un fondo de muy cortísimo plazo. Para ello va a estar compuesto de cuentas remuneradas de los principales bancos argentinos, plazos fijos precancelables y tradicionales, cauciones y pases. Para elegir los bancos en los que nosotros vamos a tener las cuentas o los plazos fijos, se hace todo un assessment de riesgos de crédito con el fin de administrar correctamente esos riesgos y en un entorno controlado de monitoreo. La moneda del fondo obviamente es pesos, el perfil de riesgo es conservador y el horizonte de inversión es muy cortísimo plazo. Ahora, yo hablé de que era un fondo de mercado de dinero clásico o un money market clásico. ¿Qué significa esto? Bueno, por normativa de CNB tenemos fondos que están dentro de un conjunto del inciso A y fondos del inciso B. Este fondo está dentro del inciso B y tiene determinados lineamientos y determinadas reglas que cumplir muy específicas. Los fondos del inciso A son fondos, los comunes que vemos, los renta fija, los T+1, los T+0, los de renta variable, todo el resto de los fondos. Entonces se hace el inciso B solamente para los fondos de money market clásicos. Por supuesto, la normativa tiene un montón de reglas para cumplir, pero a mí me gustaría mencionar 3 solamente, como para que se queden con esa información que me parece por ahí lo más relevante dentro de esta normativa, y es que los fondos de esta clase pueden tener hasta un 30% de activos a devengamiento entre plazos fijos y otra clase de activos como cauciones, y hasta un 20% de plazos fijos precancelables en periodo de precancelación. Entonces, la ventaja respecto a los fondos del inciso A o T+0 es que llegado el periodo de precancelación de los plazos fijos, el fondo puede tener hasta un 50% entre ambos tipos de plazos fijos, tanto precancelables como tradicionales. ¿Qué hace eso? Que tenga un potencial mayor de tener activos con baja volatilidad o nula volatilidad, digamos, como es un plazo fijo, y que vaya devengando en el valor cuota. Otro punto importante es la vida promedio ponderada de la cartera compuesta por activos evaluados a devengamiento no va a poder exceder de 35 días corridos. Fíjense qué cortito es este fondo. Yo les decía que es de cortísimo plazo. Entonces, la idea está toda formada para ser un fondo súper conservador. Otro punto importante a tener en cuenta es que ningún cuotapartista puede exceder el 20% del patrimonio neto del fondo. Entonces hay que estar muy atento cuando se reciben las suscripciones de manera tal que se haga un control de los cuotapartistas
de manera tal que no exceda esa porción. Nosotros elaboramos distintos controles, tanto de back office como en la parte del manejo del fondo, de controles cruzados para poder efectuar este tipo de controles y poder, digamos, perdón por la redundancia de la palabra, pero hacer todo en un entorno totalmente controlado. Bueno, pasado ese tema, que eran esos 3 puntos que me parecen importantes, vamos a hablar un poquito de las características del fondo. El fondo tiene un rating crediticio AA, la liquidez es inmediata, estamos teniendo 3 cortes diarios, a las 12, 14 y 16, después vamos a profundizar un poquito sobre eso. El código en plataforma es BCMM, y después tenemos las fees dependiendo la clase del fondo. Esto es similar a otros fondos que tenemos, como es el esquema de por qué está la clase A, la clase B, la clase C y la clase D. Tiene que ver con el monto de suscripción. Entonces tenemos hasta 20 millones, tenemos una fee sería clase A, con una fee de sociedad gerente del 2%, y de depositaria siempre 0,14 masiva. Entonces, teniendo en cuenta que depositaria 0,14 masiva, tenemos la clase A con 2%, como mencioné recién, hasta 20 millones, clase B 1,5 millones, en el rango de más de 20 a 100 millones, después clase C 0,85, es más de 100 a 500 millones, y la clase D, que es 0,57%, que sería más de 500 millones. Así se compone la escala de las comisiones del fondo. Bueno, por supuesto este es un fondo de pesos, el número de fondo del CNB es 1152, y acá figuran en la presentación las cuentas de balance del fondo, que tiene su respectivo CBU y cuenta a favor de la cuenta comitente, etc. Esa es información que pueden consultar en nuestra página o pueden pedirle a su asesor. Respecto de cómo está compuesto el fondo, yo había comentado que el fondo se lanzó a principios de octubre. Ese fondo evolucionó muy bien porque hoy en día ya tiene 4.758 millones de pesos al cierre de ayer, por ejemplo, pero es un volumen muy importante porque se han lanzado 2 fondos más de sociedades gerentes independientes en las mismas casi simultáneamente, y nuestro fondo es el que más creció, es el más grande dentro de los que lanzaron simultáneamente, así que estamos muy contentos de la respuesta que tuvimos en el mercado. De hecho, este fondo era muy pedido, había mucha demanda porque había empresas, por ejemplo, que no podían invertir en nuestro fondo de liquidez T+0 por no ser un fondo de money market clásico. Entonces, ¿qué pasaba? Sus reglas internas no le permitían poder invertir en el liquidez. Este fondo, al tener estas reglas y ser un fondo de money market, se puede desplegar y ofrecer a mucha más variedad y tipo de clientes. Como dije, el fondo tiene una UM de 4.700 millones de pesos, la duration es 0,0178, 0,02, es cero, digamos, la duration. Está rindiendo una TNA de 25,03%, una TIR de 28,12%, luego tiene un devengamiento diario esperado de 0,077. Bueno, esto se va haciendo un recálculo todos los días del valor cuota, y nosotros sacamos valores cuota provisorios en el día para poder efectuar los 3 cortes diarios. En lo que es la composición de la cartera, recuerden que yo les comenté que
podíamos tener cuentas remuneradas, podíamos tener plazos fijos tradicionales y precancelables y cauciones y pases. Bueno, en este momento el fondo está compuesto por cuentas remuneradas en un 39%, cauciones y pases en un 34%, plazo fijo tradicional 8% y plazo fijo precancelable 19%. Nos gusta esta cartera como la vamos armando a medida que pase el tiempo. Recuerden que los plazos fijos precancelables todavía tienen que entrar en periodo de precancelación porque este fondo es bastante nuevito. Así que lo estamos armando muy bien y a pesar de ser un fondo nuevo, logramos muy buen volumen y una muy buena TNA. De hecho, con tasas crecientes del mercado. Bueno, Ailey, ¿querés comentar un poco? Sí, claro. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les voy a comentar un poco cómo es la comparación del fondo con lo que son otras tasas del mercado. Como comentaba recién Gabriela, nuestro objetivo, gran parte, además de que es un fondo de muy corta duración, es ir logrando alcanzar todo lo que son las tasas de cortísimo plazo que van en el mercado, digamos, operándose, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy, el Banco Central, seguramente a la tarde va a salir el comunicado oficial, estuvo haciendo política monetaria. Estas políticas monetarias, este fondo, gracias al tema de la liquidez que comentaba recién Gabriela, es el hecho de que va calzando, como quien dice, tratando de colocar diariamente las tasas a las cuales se componen diariamente. Entonces, por ejemplo, hoy hubo una modificación en los coeficientes de pases pasivos, es decir, qué es lo que le paga el Banco Central a los bancos comerciales, y por ejemplo, la tasa de pase a un día aumentó 100 puntos básicos, es decir, quedando en un rango del 31%. Otra de estas tasas de pases es la de 7 días, que aumentó 150 puntos, quedando en 34,5. Y después hay otros rangos de tasas que son las de política monetaria, básicamente, que la habrán escuchado nombrar varias veces, que la del ELIC. Esa quedó sin modificación en 36%, y teníamos los otros instrumentos que comentaba Gaby que componen el portfolio del money market, que son los plazos fijos simples, que se encuentran en promedio del 32%, los plazos fijos precancelables, que están en torno al 29%, y las cuentas remuneradas, que están hoy en torno, dado el aumento de tasas que estábamos comentando, entre el 25,5 y 26. ¿Qué pasa? Este tipo de decisiones que va tomando el Banco Central hace mover automáticamente todas las tasas de muy corto plazo. Entonces, por ejemplo, hoy las tasas de cauciones, que hay distintos mercados, está el mercado de BIMA y el mercado de MAV. Siempre tiene un diferencial alrededor de un 1% entre mercado y mercado, y subieron, por ejemplo, en torno también entre 80 puntos básicos y 100 puntos básicos en el día de hoy, en la caución de un día. Por ejemplo, BIMA operó en promedio en el día en 26,5, pero terminó más alto, terminó al final de rueda en 27, porque tratan de calzar lo que fue las tasas de aumentos de pases pasivos, como mencionaba al principio, y la de MAF terminó en torno al también, en torno al 27,5 más o menos a un día. Mientras que las más largas tratan de hacer como podríamos decir, el catch-up directamente a lo que fue la tasa de 7 días de pases pasivos, que trataron de alcanzar en BIMA en 31,5 y en MAF 32,5. Eso es, ¿por qué las menciono todas estas tasas y tiro bastantes números? Es porque básicamente uno, cuando está conformando diariamente el fondo, lo que trata de hacer es ir componiendo a través de las normativas que posee el fondo, lo que es la maximización, podríamos decir, de la composición de todas esas tasas, cumpliendo con las normativas, ¿no? Dado los 30% de los activos a devengamiento y todo lo que son el resto de la composición de la cartera, que sería lo que sería el margen de liquidez, ¿no? Entre cuentas remuneradas, cauciones y pases. Bueno, un poco ya después digamos, de todo esto que nos estuvo contando Aero en cuanto a las tasas y demás, yo les voy a comentar un poco más cuáles son los fines o cuáles son los usos que uno le puede llegar a dar a un fondo como este. La realidad es que, bueno, Gaby lo comentó, estamos hablando de un fondo muy conservador donde uno está buscando básicamente no perder dinero, al menos por tener una variación negativa del fondo. Estamos hablando de un fondo extremadamente conservador. ¿Y eso para qué nos puede servir? A uno como inversor, a la hora de tomar una decisión,
tiene que ir analizando todos los casos, y acá estamos hablando de un fondo que principalmente, y su mejor uso, es para manejar la liquidez, sea la liquidez durante el mes, diariamente y demás. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que ponerle normalmente tenemos el dinero puesto en una caja de ahorro. La caja de ahorro, ¿qué es lo que pasa? No te paga ningún tipo de tasa de interés sobre el saldo que vos estés dejando. En cambio, si uno suscribe al fondo, aunque sea, va a estar pudiendo, por más de que sean unos pocos pesos, todos los días estar devengando cierta tasa y de esa forma no perdiendo tanto contra lo que podría llegar a ser la inflación o en su caso la devaluación. Pero entonces nosotros estamos hablando de un manejo de liquidez. Si bien la tasa es menor a un plazo fijo, uno podría considerar que el fondo tiene una ventaja muy grande en ese sentido, porque un plazo fijo hasta que no vence no podemos recuperar el dinero. En este caso, nosotros tendríamos una disponibilidad total todos los días, tal como dijo Gaby, tenemos 3 cortes en el día en el cual se estaría pagando. Entonces, si vos de repente tenés un gasto o algo y tenés que salir a cubrirlo, uno puede rescatar del fondo y contra eso pagar lo que necesite. Algo muy comúnmente para lo que se usan estos fondos es, por ahí a principio de mes uno cobra un sueldo, cobra un ingreso, y dice, bueno, yo sé que por lo menos por 10 días voy a estar usando poco, más o menos 10 días son los plazos normales donde uno por ahí paga expensas, paga alquileres, paga una tarjeta de crédito. Entonces, en el interín, mientras uno espera a realizar esos pagos, uno puede agarrar y dejar de suscribir al fondo, y aunque sea, en vez de tener el dinero estacionado en una caja de ahorro, uno va a estar teniendo un rendimiento que, a fin de cuentas, por ahí al final del mes, puede llegar a inclusive servir como para pagar una comida extra, cuando es algo que uno por ahí no estaba considerando. Por otro lado, por ahí más pensando en lo que es el fin de semana, más allá de lo que es el principio de mes, por ahí uno estuvo operando o de repente, nada, por ahí no es que opere, pero tiene plata líquida en la caja de ahorro y en vez de tenerla inutilizada e inmovilizada ahí, de vuelta uno puede llegar a suscribir al fondo y aunque sea ir devengando una tasa contra lo que puede ser tenerla estacionada en la caja de ahorro. Otros usos pueden llegar a ser para cuando uno está operando, por ejemplo, si de repente realiza una operación, una compra de un bono, una acción, un CDR o cualquier otro instrumento financiero que liquide en 24 o 48 horas, en vez de dejar el dinero en la comitente, que de vuelta estamos frente a una situación de una comitente que no te remunera sobre el saldo que vos estés dejando, uno puede llegar a sacar un diferencial con cada operación que esté haciendo, tomando en cuenta que está el fondo siempre disponible para poder recibir su dinero y un par de días después pagarle una cierta tasa de interés sobre eso. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que uno, a la hora de invertir, hay momentos donde se decide no estar colocado. ¿Y esto porque puede llegar a ser por volatilidad de mercado, porque está buscando un momento de entrada en cierto instrumento? Y estas cosas pueden generar en uno la necesidad de poder colocarse a un cortísimo plazo y estar con el dinero disponible tanto para liquidarlo como para poder tomar una decisión de inversión rápida y poder tener el dinero disponible para poder pagar esa operación. Asimismo, en torno a esto que estamos hablando de lo que es operar, una de las grandes ventajas que tiene un fondo como un money market es que lo puedo usar como garantía en ROFEX. Hoy el Argentina Clearing, que es el ente que toma todo el tema de las garantías para lo que es ROFEX, que toma un aforo del 100% sobre una posición de un fondo de este tipo. Si tomamos en cuenta el resto de los activos que pueden ser elegibles como garantías, normalmente tienen un aforo más bajo y te toman en menor medida lo que vos estás presentando como garantía. Acá estamos al 100%, con lo cual el total de tu posición va a ser tomada como garantía y el día de mañana, si llega a ser necesario liquidarlo para cubrir una garantía, uno tiene el dinero disponible para poder hacerlo. Asimismo, también se está trabajando para que se pueda usar el fondo como garantía en el mercado de IVA. Finalmente, algo que estuve nombrando un poquito era el tema de cuando uno está decidiendo en qué invertir, hay momentos de mercado donde uno puede tener la mejor decisión en quedarse líquido. Si hay una volatilidad muy grande y uno no está preparado para
para soportar esa volatilidad, lo que puede hacer es tomar una posición más defensiva y colocarse en un money market. De esta forma, esperando a poder tener algún puntapié de entrada para poder invertir en algún tipo de activo distinto de este fondo, y mientras tanto, estar tranquilo de que, él no va a estar, de que no se va a estar perdiendo dinero por un tema de volatilidad. Finalmente, se nos ocurría también que un posible uso para el fondo podría ser para aquellas personas que por ahí no tengan una preferencia por invertir en instrumentos financieros y por ahí lo que le gusta es acumular dólares y venga todos los meses usando su cupo de $200, y de repente por ahí uno necesita realizar una operación de MEP y tiene que esperar los 90 días, puede llegar a dejar el dinero estacionado esos 90 días que uno ya lo tiene comprometido en su cabeza de que va a usar para comprar dólares, y en el medio ir pudiendo aprovechar cierta tasa de interés en vez de estar con la plata totalmente líquida, y que, como todos sabemos, hay un montón de razones para no hacerlo. Con lo cual, creemos que por todos estos usos, en especial para todo lo que es, digamos, un tipo de cliente más retail o wealth management, puede ser muy interesante. Por otro lado, para aquellos clientes que tengan una empresa o por ahí algún tipo de asociación, el fondo también desde ya sirve. Es más, es un fondo que normalmente se usa mucho por las empresas porque se usa para manejar la liquidez diaria de todos los días. Uno, desde los sueldos hasta los pagos y todo lo que uno pueda saber que va a tener un egreso en el futuro y hoy ya tiene la plata disponible, qué mejor que estar teniéndolo, que te paguen una tasa de interés por la plata en vez de tenerlo en una caja de ahorro o en una cuenta corriente que prácticamente no estabas recibiendo ningún tipo de interés sobre esos saldos. Pero bueno, por si hay alguna otra cuestión, nosotros podemos ir contestando preguntas que les pueden llegar a surgir. Por mi lado, al menos, en cuanto a los usos, son estos. Muy bien, Agus. Acá estuvieron llegando preguntas. Vamos a ir pimponeando un poco. Una pregunta que creo que ya la contestaste es, bueno, ¿es solo para empresas? ¿Es para individuos? Y creo que un poco vos lo estuviste explicando. Es tanto para el individuo como para las empresas, dándole distintos usos, que la verdad que es súper flexible y permite poder desde un manejo de una tesorería hasta el manejo personal de las cuentas, de cuando sé que tengo que reservar dinero para pagar la tarjeta, entonces reservo ese dinero, lo dejo en un money market y después rescato para pagar la tarjeta, las expensas, el colegio de los chicos. Con lo cual creo que la cubrimos. Ahora, Ailín, te voy a hacer una pregunta a vos. Preguntan, ¿qué es una cuenta remunerada? A ver si podés explicar con tus palabras un poco. Perfecto. Las cuentas remuneradas básicamente son entre los bancos comerciales y lo que sería el Banco Central. La plata se pasa al Banco Central, los bancos comerciales, y queda durante la noche. Básicamente el Banco Central les paga a los bancos comerciales un interés por eso. Este interés es la tasa pasiva, que digamos, estamos hablando antes, que hoy específicamente el Banco Central elevó. Entonces, uno puede, a través de los bancos comerciales, hacer una colocación en lo que es en las cuentas remuneradas y tener intereses durante la noche por ese depósito, podríamos decir. Pero un individuo no puede hacer eso, sino que tiene que hacerlo a través de un fondo, ¿no? Claro, exactamente. Eso solamente llegan bancos comerciales, o en este caso instituciones, no instituciones privadas, sino directamente todo lo que son financieras. No hay forma de que un individuo pueda llegar a ese tipo de colocación. Perfecto. Acá preguntan cuál es el perfil del inversor que debe tener, que se incline por este fondo. ¿Querés contestarla vos, Agus? Bueno, sí, a ver, como estuvimos nombrando antes, estamos hablando de un cliente muy conservador, y si no es el conservador, es aquel que por ahí necesita el dinero al corto plazo y en vez de meterse en algo que pueda llegar a tener más volatilidad, dice, yo necesito asegurarme esta plata, vamos a ponerla en el money market, que sé que por unos días va a estar tranquilo y cómodo ahí y no voy a tener ningún problema. Pero principalmente estamos hablando de un inversor más conservador. Muy bien. Preguntan la calificación del fondo, esa la respondo yo, es AA.
por fix. Después preguntan qué diferencias tienen con un plazo fijo en pesos. ¿Querés responderle a vos, Aileen? Sí, básicamente un plazo Algo dijo Agus ya. Sí, lo dijo, Agus lo mencionó. Básicamente el plazo fijo era lo que comentaba Agus, uno tiene que esperar 30 días o 35 días, dependiendo el plazo fijo al plazo cual uno lo coloque, y no tenés la disponibilidad de la plata. Acá la diferencia es que el fondo lo que nos permite hacer es que uno tiene la disponibilidad de forma inmediata. Esa es la gran diferencia con un plazo fijo. Y bueno, y la composición en sí de que te da estos márgenes de liquidez que un plazo fijo no podés llegar. Exactamente. Bueno, acá preguntan la diferencia con el fondo de liquidez. Esa la respondo yo. Básicamente el fondo de liquidez es un fondo de tema cero, que es de lo que yo llamaba inciso A de la normativa, y por ende los activos a devengamiento del inciso A de la normativa tienen un porcentaje menor que lo que permite tener el inciso B. Además, el fondo de liquidez tiene un solo rescate diario y este fondo tiene 3 rescates diarios. Los activos a devengamiento lo que permiten es obtener un rendimiento sin tener, tratando de tener cero volatilidad. Y también potencialmente tratar de que ese fondo potencialmente pueda rendir más que otro tipo de fondo de clase del inciso A. Básicamente es eso. El fondo de money market es el puro, es el clásico money market que tienen los bancos. Por eso tiene esa flexibilidad, esos 3 cortes, del cual la cuota parte provisoria, etc. Acá preguntaban después los horarios, que si los podemos repetir, serían, ¿querés repetirlos vos o los comento yo? A las 12, a las 14 y a las 16. Y acá preguntan cuál es el último horario en el cual se puede suscribir o rescatar, y es a las 16 horas. Exactamente. Hago un dato de color nomás a eso. Hay Dale. veces que por temas de procesamiento, a ver, todo lo que nosotros se hace, hay que procesar todo lo que sean las solicitudes, con lo cual puede llegar a haber cierta demora, pero no es muy grande. Si uno hace igual un rescate a cuenta comitente, el dinero está disponible muy poco tiempo después de eso y ya lo tiene disponible tanto para transferir a su cuenta bancaria como para operar en caso de que lo requiera. Perfecto. Acá preguntan los costos de suscripción o rescate. Bueno, en realidad, cada vez que se suscribe y se rescata no hay ningún costo. Solamente son las fees de administración, son aquellas que se calculan en el valor cuota, con lo cual el valor cuota aparte que ustedes ya ven en el mercado ya contiene las fees. No sé si querés comentar algo más, Ailu. No, es simplemente eso. Nosotros lo que hacemos mucho, comentaba Agus antes, es mandar la BCP provisoria para que todos estén informados básicamente en cuánto les va a estar liquidando en caso de que ustedes puedan ver en su comitente la cantidad de cuotas partes que poseen. Perfecto. A ver, me voy a fijar si tengo más preguntas. Creo que contestamos todas. Las siglas del fondo, si las podemos repetir. El código del fondo debe ser. A ver. BCMM, son las iniciales del nombre. Sí. Creo que estaba en uno anterior. Ahí está. Código de plataforma es BCMM, que es Balance Capital Money Market. Bueno, a ver si tenemos más. ¿Cómo se suscribe al fondo? Preguntan. Se puede suscribir a través de la plataforma. Uno puede, si uno ya tiene cuenta en Balance, estos fondos están todos, digamos, mapeados dentro de la plataforma, van a la opción fondos, y dentro de fondos van a ver todo el listado y van a ver con nombre y con el código. A ver si... ¿Cuál es la mínima inversión para entrar? 1.000 pesos. Sí, es casi que no hay mínimo, digamos. Sí, casi no tienen.
Veo acá que está habiendo alguna consulta con respecto a los rescates. Dale. Cuando para las personas físicas, uno tiene que rescatar a su comitente. Por temas de sistemas todavía no podemos hacerlo directamente al banco, pero uno si hace el rescate a su cuenta comitente, después ya va a estar disponible para lo que usted necesite. Y por otro lado, también para operar, así que eso no habría ningún problema. Sí, sí, eso es solamente un clic más que hay que hacer para mandar el dinero al banco, porque uno cuando ya tener la cuenta bancaria ligada a la cuenta de Balance, es simplemente apretar el botón de rescate, el dinero una vez que esté en comitente, se manda la transacción y se terminó el tema. Bueno, Alba, creo que ya cubrimos todas las preguntas. Esperamos, damos un poquitito, unos segunditos más para ver si hay más preguntas. A ver, están preguntando el tema de liquidez. El liquidez, la idea de este fondo de liquidez era tratar de replicar lo mejor posible un money market con las herramientas normativas del inciso A. Ahora que tenemos el money market, que sería la mejor alternativa, nuestra idea es que el liquidez, que se vaya pasando la gente del liquidez al money market, obviamente también tenemos suscripciones de nuevos clientes que antes no podían suscribir al liquidez, entonces lo que hizo Balance fue ofrecer una alternativa para abarcar mayor cantidad y espectro de clientes. La idea con el liquidez es de a poco hacer una transición suave y tranquila para que aquellos cuotapartistas que estén en liquidez se vayan pasando al fondo de money market, y una vez que se hayan pasado todos los cuotapartistas del fondo de liquidez al money market, vamos a cambiar la estrategia de ese fondo. Pero no lo vamos a hacer hasta que no estén, hasta que todos no hayan pasado al fondo de money market. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque tiene más flexibilidad, porque permite para los fines a los que se los usa, estos fines o usos que estaba comentando Agus, se adapta muchísimo más el fondo money market, ¿no? Mientras tanto vamos a seguir manejándolo como siempre, pero la idea es que ya que tenemos el fondo de money market, poder ir pasándose de un fondo a otro. A ver si tenemos algo más. Preguntan acá los diferentes tipos de clases entre la A, B, la C y la D. Algo acá comentamos. Esto tiene diferentes fees y las fees tienen que ver con los distintos montos que suscriben. Si se suscribe hasta 20 millones, la clase A es 2%, después la clase B es 1,5%, va de 20 a 100 millones, la clase C 0,85%, va de 100 a 500, y más de 500, 0,57%. Así fue la forma que se definieron las distintas clases, por monto suscripto, ¿no? Bueno. Después acá hablan del devengamiento de los intereses, si se devengan solo días hábiles o 365 días del año. No, esto siempre se devenga todos los días. O sea, eso es como en todos los fondos. Siempre todos los días se van devengando los intereses. No importa si es fin de semana o no. De hecho, Agus mencionó que uno de los usos es decir, bueno, ok, incluso para si durante el fin de semana se quiere tener el fondo, se puede tener. Entonces va a ir devengando todos los días. Una pequeña aclaración sobre eso. Uno, si se mete en la plataforma y revisa lo que es su posición, no es que durante el fin de semana la va a ver cambiar, sino que eso nosotros, por horarios de mercado y demás, se hace un cierre el viernes y hasta el lunes no se vuelve a cerrar, pero eso no significa que en el medio el dinero no esté devengando por la misma razón, digamos, que estuvimos comentando, estaría colocada en una cuenta remunerada en
en una caución o en algún otro instrumento, y eso devengaría todos los días. Muy buena aclaración. Buenísimo. Bueno. Acá habla de los rescates, creo que ya lo comentamos, pero por ahí dice que cuando solicitamos un rescate va directo al comitente o a la cuenta bancaria. Bueno, eso lo explicamos recién. Si es individuo, va a la cuenta comitente, hay que hacer un clic más para mandarlo a la cuenta bancaria. Solamente es rápido porque enseguida uno puede, apenas ve el dinero en la comitente, manda la transferencia y se terminó el cuento. Y si es persona jurídica, se puede poner hacia la cuenta, directamente el rescate hacia la cuenta bancaria. Y después hablan si un fideicomiso puede invertir digamos, en un fondo. Acá en realidad no es el fideicomiso, sino la persona jurídica la que abre cuenta en Balance. Entonces, en función de la personería jurídica que abre la cuenta en Balance, puede acceder a distintos fondos o a distintas gamas de productos financieros y de activos financieros que está ofreciendo hoy Balance. Así que creo que ya no tenemos más nada. Sí, creo que estamos ya. Así que, bueno, les agradezco muchísimo que se hayan unido a este webinar. Seguimos en las redes sociales, en @balancecapital. Nosotros, cualquier consulta o duda que tengan, no se olviden que pueden contactarse con nosotros o se pueden contactar, acá tenemos, ven, las distintas redes sociales, tenemos Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, y nos escriben, se contactan con nosotros y con sus asesores, y les respondemos las preguntas o las dudas que hayan quedado, o que les surjan después, porque hemos contestado bastante, pero por ahí hay veces que a uno después le surge una duda y pueden acceder a nosotros. Así que les agradezco muchísimo y nos mantenemos en contacto. Que tengan unas muy buenas tardes. Adiós. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.